Buenas. Comenzaremos con la clase número 2 de las epístolas carcelarias. La palabra es a partir de Efesios capítulo 1, versículo 13. Del versículo 13 al 14 habla del sello del Espíritu Santo. La escena del capítulo 1 de Efesios es la salvación. Del versículo 3 al 6, elección de Padre Dios. Habla acerca de la salvación de los fieles, que es por elección de Dios Padre. Del versículo 7 al 12, la redención del Dios Hijo. Habla acerca del perdón de nuestro pecado por Jesucristo. Hoy veremos versículo 13 al 14, sello del Espíritu Santo. Leamos el versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo a la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Dijo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Nosotros los fieles creyentes hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Si vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 4, dice que los sellados que fueron al cielo fueron 144,000. El contenido del sello es la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 33. El que sella es el Espíritu Santo. Por eso se dice sello del Espíritu Santo o sello de la palabra. ¿Cómo es que sella el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace que el fiel crea en esa palabra. El que cree en Jesucristo ha recibido el sello del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nadie podría llamar a Jesús Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que sella para que un incrédulo llegue a creer. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 4 dice que fueron los sellados 144,000. Aquí cuando se registró los 144,000, en el versículo 5 dice, primeramente nombra a los 12,000 sellados de la tribu de Judá. Si se suman 12,000 de cada tribu, que son 12, llegan a 144,000. Los 144,000 son los sellados, es decir, está hablando del número total de fieles salvados.
Si observamos por linaje, debería estar registrado la tribu de Rubén primeramente. Pero como acá se habla del número de salvos por creer en Jesucristo, ha registrado primero a la tribu de Judá. Judá es el cuarto de entre los 12. Se registró primeramente la tribu de Judá porque de allí nació Jesucristo. Salió la tribu de Dan y está registrado la tribu de Manasés en su lugar. Si vemos en Génesis 49, versículo 17, dijo que la tribu de Dan, su estandarte es una serpiente. La serpiente simboliza el anticristo. Por lo tanto, sale la tribu de Dan que simboliza el anticristo y en su lugar es registrado la tribu de Manasés. Y se registra primeramente la tribu de Judá, de la cual proviene Jesucristo. Y el número 12 simboliza el número completo de salvación del hombre. Las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos de Jesús, y hay 24 ancianos en Apocalipsis, los 12 ancianos que representan al Antiguo Testamento y los 12 ancianos que representan al Nuevo Testamento. También se puede observarlo como los 12 ancianos que representan a Israel y 12 ancianos que representan los gentiles. El número 10 es el número de la salvación del hombre. 12 por 12 es 144 y de allí multiplicado por 1000 da 144.000. Si vemos en Salmos capítulo 9 versículo 4, el número 1000 representa una gran cantidad. Por lo tanto, significa que la cantidad de salvos por creer en Jesús va a ser mucho. Si es una persona que vive centrado en Jesús, podremos decir que pertenece a la tribu de Judá. Hay distintas clases de fieles que creen en Jesús y también de iglesias. Podemos ver que muchas variedades de fieles. Entonces puede haber tribus que puedan cuidar bien la fe como los de la tribu de Judá. Aquí está diciendo que la cantidad de sellado de cada tribu son 12.000. Esto es sello del Espíritu Santo, sello de la palabra. Entonces, ¿cómo sella el Espíritu Santo? Significa que hace que crea la palabra de Dios. Como dijo, sin el poder del Espíritu Santo no se puede llamar Señor a Jesucristo. Es lo mismo que una persona que cree en Jesucristo se le quede grabado en su corazón el camino de la cruz.
Sellado con la palabra, el fiel creyente va entendiendo la verdad cada vez más. El fiel se va formando cada vez más como dice la palabra. El sello es usado cuando es necesario. Se sella en un contrato cuando ha comprado una casa, por ejemplo. Si una persona sella en un lugar equivocado, puede hasta perder la casa. No se sella donde quiera, sino con mucho cuidado. Cuando sella en el contrato por la compra de una casa, está declarando su pertenencia y dice, esta es mi casa. Aunque haya hecho un buen contrato, si allí no está el sello, ese contrato es nulo. El Espíritu Santo nos ha sellado y nos ha garantizado como hijo de Dios. En el versículo 13 dice, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Está diciendo acerca del Espíritu Santo que Dios ha prometido enviar. En Joel capítulo 2 versículo 28 también nos ha prometido enviar al Espíritu Santo. En el nuevo tiempo del Nuevo Testamento también nos ha prometido enviar al Espíritu Santo en el Pentecostés. Fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Versículo 14. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Él es el que garantiza nuestra heredad. Dijo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Hemos recibido la garantía. El Espíritu Santo, marcando con su sello, ha garantizado para que podamos recibir la herencia celestial. Garantía significa que el Espíritu Santo se hace responsable de la promesa de la herencia. Por eso dijo, para alabanza de su gloria. También dijo en el versículo 12, seamos para alabanza de su gloria. También en el versículo 14 dijo, para alabanza de su gloria. Nosotros debemos vivir siempre para que seamos de gloria para Dios y una vida de alabanza para Dios. Porque Dios Padre es amor, necesitaba a quien amar, por eso nos creó y nos eligió.
También ese amor que Dios nos ama, nos lo ha mostrado enviando a Jesucristo, haciendo morir en la cruz para nuestra redención. El Espíritu Santo, garantizando, nos redime. Ahora nosotros tenemos garantizado el reino de los cielos. Por eso debemos alabar de la gloria de Dios por esta salvación que nos ha dado. Por lo tanto, nosotros los fieles debemos siempre ser de gloria a Dios, llevar una vida de alabanza a Dios. Nuestro Dios Padre nos eligió. Dios Hijo Jesús nos redimió. Dios Espíritu Santo, sellando con la palabra de Dios, nos garantizó. De esa manera nos hizo pueblo celestial, obtener la heredad celestial y participar para dar la alabanza a la gloria de Dios. Dios Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos, nos guía, nos conmueve y nos reprende. Por lo tanto, el que es guiado por el Espíritu Santo siempre tiene mucho para arrepentirse. También el Espíritu Santo, como es Espíritu de verdad, hace que comprendamos la verdad. Entendiendo la verdad nos guía a creer en la verdad. Y todos tenemos conciencia. Los fieles debemos usar la buena conciencia para cuidar nuestra conciencia. A través de la palabra podemos encontrar la voluntad de Dios. Podemos encontrarlo por medio de la guía y mover del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Y también podemos encontrar la voluntad de Dios a través de la buena conciencia. Dijo, si dejamos la conciencia, la fe naufragará. Abandonamos la conciencia, pero el que se naufraga es el barco de la fe. Por eso debemos seguir la guía y el mover del Espíritu Santo. Y es muy importante usar la buena conciencia. Si queremos cortar la carne con las manos, nos costará mucho hacerlo. En ese momento, como tenemos que usar el cuchillo para cortar la carne, cuando nosotros usamos la conciencia, podemos obedecer la voluntad de Dios y poder caminar por la senda correcta de la fe. El Espíritu Santo nos ha dado poder. Y hay que ser fieles creyentes que sigamos la guía y el mover del Espíritu Santo. Ahora hablaremos del versículo 15 al 18. Habla acerca de la oración del progreso de la fe. Versículo 15.
Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que muestran por todos los santos, versículo 16, no he dejado de dar gracia por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pablo había escuchado de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por los santos. ¿En dónde escuchó esta noticia? Cuando estaba en la cárcel de Roma. Y Pablo, que estaba encarcelado en la cárcel de Roma, se enteró de la fe que tiene en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos. Por eso en el versículo 16 dijo, no he dejado de dar gracia por ustedes al recordarlo en mis oraciones. Cuando los fieles muestran amor entre unos con otros y cuidan su fe, es motivo de gratitud y de gozo para el ministro. Por eso se puede ver que la iglesia de Éfeso era una iglesia que había entre los fieles creyentes. Esto es motivo de gratitud y gozo para el ministro y también para Dios. Por eso Pablo no ha dejado de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones. Versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Dice el Padre glorioso. Dios es dueño de su gloria. Pablo oró diciendo, pido que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pablo ora a Dios para que los fieles de Éfeso tengan espíritu de sabiduría. También ora para que les dé el espíritu de revelación. Aquí la palabra sabiduría en griego es pneuma. Esta es la misma palabra que significa espíritu. Por lo tanto, está hablando del espíritu de revelación, esto es el Espíritu Santo. Es una oración donde pide que el Espíritu Santo les dé a entender la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice que solamente por medio del Espíritu Santo puede entender la palabra de Dios. También ora para que puedan conocerlo mejor a Dios. Es importante conocer a Dios. Conocer bien cómo es Dios se puede conocer bien a uno mismo. El apóstol Juan, después de descubrir a Dios, sintió tanta vergüenza de sí mismo que se postró ante sus pies. Apocalipsis 1:17.
Si nosotros conocemos cada vez más a Dios, nos descubrimos a nosotros mismos y nos humillamos. Isaías, el profeta Isaías en Isaías 5:6, cuando descubrió a Dios se sintió tan impuro que dijo, ay de mí que estoy perdido, estoy muerto. Si no conocen a Dios o se ha detenido su conocer a Dios, se volverá cada vez más orgulloso. Por eso es muy importante conocer a Dios. Ir conociendo más y más a Dios se llega a conocer al Todopoderoso. Un Dios lleno de amor. Y a la vez descubren la falta y la debilidad de uno mismo. En Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por eso dijo que por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Después de descubrir a Dios, es tan bueno que todas las cosas del mundo son como estiércol. Nosotros también, teniendo el espíritu de sabiduría y de revelación, conozcamos más a Dios y seamos más humildes, fieles. En el versículo 18, en la oración de Pablo, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Pide para que puedan saber todo esto. Oro para que se les sean iluminados los ojos del corazón. Esto se refiere a los ojos espirituales. Cuando nuestro corazón es usado por el Espíritu renacido y por el Espíritu Santo, se nos iluminan los ojos espirituales. Pero cuando nuestro corazón es usado por la naturaleza pecaminosa, se volverá malo. Y cuando nuestro corazón es usado por el Espíritu renacido y guiado por el Espíritu Santo, se volverá buen corazón. En ese momento se les abrirá los ojos espirituales. Dijo, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. A los que creen les ha dado una gran esperanza. Si hay esperanza, se podrá soportar el sufrimiento actual.
Somos solo peregrinos, pasajeros en esta tierra. Yo escuché la historia de el pastor Lee Byung-gyu que fue a dar una clase de Biblia a la provincia. Este pastor es de estatura alta. Y dirigiendo este estudio bíblico en una iglesia provincia, le dieron una frazada para dormir. Pero por el frío se tapaba el pecho, los pies se le salían. Pero cuando tapaba los pies por el frío, la frazada no llegaba a tapar los pechos. Pero como estaba en forma pasajera, aunque era incómodo el lugar, soportó hasta terminar, con la esperanza de volver a casa pronto. De igual manera, la vida en la tierra es pasajera, aunque padezcamos cierto sufrimiento, debemos soportar con paciencia, teniendo la gran esperanza celestial. Si tenemos la esperanza celestial, podremos soportar las aflicciones actuales. También debemos tener la esperanza de ir asemejando más a Jesucristo. Porque tenemos la misma esperanza de que estaremos junto a la gloria de Jesús. Si queremos ser más semejante a Jesús, sufriremos muchas aflicciones. Y dice que los que tienen esta esperanza tienen que ir limpiando cada día. Por lo tanto, los fieles debemos purificarnos nuestro ser y vivir con la esperanza de ir asemejando a Jesús. También en el versículo 18 pide para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Nosotros somos la heredad de Dios. Esa herencia está en la gloria de Dios. Eso es abundante, precioso y eterno. Y después del versículo 19 al 22 se trata del poder que le ha dado a los fieles. Versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Dios nos ha dado un gran poder y pide para que sepan cuán grande es. Dios nos ha dado un gran poder. Nosotros tenemos ese poder. Por eso en Filipenses 4:13 el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios nos ha dado un gran poder. El que tiene ese poder todo lo puede. No hay por qué desanimarnos ni preocuparnos.
Tomando el poder del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y caminando en esa verdad, Dios obrará. Aun cuando nos encontremos en medio de preocupaciones y angustia, creyendo en el poder que Dios nos ha dado y usando ese poder en obediencia a la verdad, podremos echar fuera la preocupación. Aunque caigamos en valle de sombra o en la cueva de leones, aunque sea fuerte el dominio de Faraón, podremos vencer si llevamos el poder que Dios nos ha dado. Además, este poder llena más y más si lo va usando. Usar este poder es hacerlo a la voluntad de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, de allí sale gran poder. Aunque digamos que nos han echado en cueva de leones o tirado en hoguera de fuego o tribulaciones, si nos sostenemos en la palabra de Dios y obedecemos, podremos vencerlo. Aparecerá el gran poder que Dios nos ha dado. Si vencemos esta prueba, tendremos un poder más grande para vencer pruebas más grandes. Si vemos en los versículos 20 y 21, ese gran poder, este poder ha sido obrado primeramente por Jesucristo, en Jesucristo. Dice que ese poder también es el poder que ha dado a los fieles creyentes. En el versículo 19 dice que nos ha dado un gran poder a los fieles. Y en el versículo 20 dice que es poder que Dios ejerció en Cristo. Este poder que obró en Jesucristo es poder que lo resucitó de entre los muertos. Es el poder que venció el poder de la muerte. Y ese poder es el que nos ha dado a nosotros. También dice, es el poder que lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Sentarse a la derecha, ese lugar es un lugar muy importante y victorioso. También dice, ha dado un nombre que está por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Esto es todo poder de la tierra, Está hablando del poder que puede vencer, todo poder humano que obstaculice con la verdad, sea política, grupo, sociedad, gobierno. Poder de la obra del diablo. Toda maldad que quiere imponerse a la voluntad de Dios, es ese poder. Por eso los fieles debemos pelear con este poder contra todas las que quieran dominar con el mal. Daniel o Moisés vencieron a todos los poderes y dominio con la palabra de Dios. Y a los fieles les ha dado este gran poder.
Si nosotros usamos este poder, podremos vencer. Perdemos porque no tengamos poder, sino porque no lo usamos. Si recibimos la guía del Espíritu Santo y obedecemos la palabra, el poder de Dios está con nosotros. Podremos vencer todas las cosas. Cuando obedecemos a Dios, tenemos gran poder. La manera de obedecer a Dios es, primero, hay que obedecer a la palabra de Dios. Aunque parezca que se va a morir o a fracasar, hay que obedecer la palabra, entonces tendrá éxito aunque muera. Aunque haya fracasado, tendrá éxito. Ya ha tenido éxito porque ha obedecido la palabra de Dios. Segundo, hay que usar la conciencia espiritual. Tercero, hay que seguir la guía de Dios. Cuarto, hay que buscar la voluntad de Dios y obedecerle tal cual. No es buscar su beneficio, sino la voluntad de Dios y obedecerle. Aunque salga perdiendo, aunque corra peligro su vida, hay que obedecer la palabra hasta el final. Aunque haya perdido su honor, gloria y riqueza, pero haya obedecido la voluntad de Dios, habrá triunfado. De esta manera, por medio de la Biblia, usando la conciencia espiritual, recibiendo el mover del Espíritu Santo, siguiendo la providencia de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios adaptándolo a sus principios. Nosotros, después de buscar la voluntad de Dios, hay que obedecerle inmediatamente. En ese momento, como viene el poder de Dios a orar, podremos vencer todo. Por lo tanto, en el versículo 21, en la parte de atrás, dice, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Si nosotros usamos ese gran poder, saldrá poder de nosotros, también triunfaremos y llegaremos a ese gran lugar. Si vemos en el versículo 22, este poder que obró en Cristo, dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Nosotros también, si usamos el poder que tenemos, podremos someter todas las cosas. Estamos en la parte final, versículo 22b al 23. Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La iglesia está sobre todas las cosas. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Entre Jesucristo y la creación está la iglesia.
Las manos o los pies funcionan bien si obedecen bien los mandatos de la cabeza, al igual que otras partes del cuerpo. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia tiene que obedecer bien al Señor. Hacer volver a toda la creación a Dios por medio de la iglesia es la redención de la creación. Esto es dar la gloria a Dios. Versículo 23. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bajo todas las cosas está la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Por medio de Jesucristo, la creación da la gloria a Dios y todas las cosas se fusionan en Dios. Todas las cosas de la creación tienen un propósito. Fabricamos un reloj para ver la hora. De esta manera todas las cosas fueron creadas para dar la gloria a Dios. Sea el micrófono o los parlantes, a través de todas estas cosas, dar la gloria a Dios, se le dice redención de la creación. Hay que usar todas las cosas de buena manera para dar la gloria a Dios. Concluimos con la clase número 2 de las epístolas carcelarias, pero hay que conocer bien cuáles son las epístolas paulinas. ¿Cuántas clases de las epístolas carcelarias hay? Debemos conocer las distintas obras que realizaron el Padre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo para nuestra salvación. También a través de la oración que Pablo ha pedido para la iglesia de Éfeso, comprender que el gran poder que Dios le dio a Jesucristo también le ha dado a los fieles creyentes. Y usando ese poder, hacer que todas las cosas sean para la gloria de Dios, esforzar para que toda la creación sea redimida y llevar una vida de fe firme. Concluimos con la clase número 2 de epístolas carcelarias. Muchas gracias.